Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí se escucha. De acuerdo, gracias. A ver, algunos compañeros que nos comenten qué vimos la clase pasada. Neiva, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, anterior clase estábamos viendo lo que es la introducción al mercado de valores y en eso estábamos hablando, por ejemplo, de las funciones que tiene que tener y decíamos que entre la primera está de que el mercado de valores tiene como principal funcionalidad el contacto entre ofertantes y compradores de títulos valores. O sea que en el mercado de valores se juntan los inversores, o sea, los que tienen un excedente de dinero y los que quieren in- invertir en algo y están buscando un financiador. El otro decíamos que se presentan un mecanismo de formación de precios, esto porque se ha formado bajo la lógica de una estructura de subasta, es donde el precio lo pone el mercado. Y en eso decíamos que, por ejemplo, esto no funcionaría en una economía socialista o capitalista, porque se basa, o sea, se basa esto en el libre mercado. También en su tercera función, hablábamos de que debe evaluarse la liquidez que generan estos títulos valores, o sea que y decíamos que cuando hay un precio muy bueno, se sospecha, ¿no? O sea, que es muy bueno y todo eso, se sospecha porque puede haber incertidumbres, entonces llama la atención. Y decíamos que la primera pregunta que nos debemos hacer al momento de comprar un título a valor, una acción o un bono es que si con el tiempo lo podremos recuperar. Y esto se aplica no solo a un título de valor, ¿no? Se aplica a una casa, un auto, un terreno. Cuando lo compramos tenemos que preguntarnos si vamos a poder obtener un beneficio, si vamos a poder venderlo a un precio igual o mayor. Eso, licenciado. Gracias. gracias. Solamente una aclaración. El capitalismo se impulsa el tema del libre mercado. Es mercado comunista. Gracias, Neiva. Alejandro, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, complementando lo que decía mi compañera, eh, al ver el segmento que tiene, ¿no? El mercado de valores, vimos también lo que es los activos financieros y que estos, digamos, derivan de tanto en directa y también pueden ser indirectos. No en directos está prácticamente los valores que son, ¿no? Y los indirectos están los créditos bancarios que comúnmente conocemos, ¿no? Y en la intermediación directa es donde hicimos más énfasis en la anterior clase, ¿no, licenciado? Vimos que se dividen en dos, primeramente en el mercado primario y en el secundario, ¿no? Y luego también vimos que dentro de los mercados financieros tenemos tres grandes grupos, que es el mercado de dinero, el mercado de capitales y los mercados derivados o futuros, ¿verdad? Sí, entonces vimos, digamos, de qué manera estos pueden, bueno, básicamente funcionan, ¿no? ¿En qué sentido? Los mercados, por ejemplo, el mercado de los financieros, de dinero, ahí es donde entran básicamente cualquier instrumento financiero que sea a corto plazo. ¿No? A diferencia que de los mercados de capitales es ya mayor a un plazo, perdón, mayor de mayor plazo, ¿verdad? Y los mercados derivados, bueno, ahí es donde son básicamente ya contratos de naturaleza ficticia, decía el licenciado, entonces eso puede ser, eso ya es depende, ¿no? Puede ser variable, ¿no? Eso, licenciado, gracias. ok, gracias, Alejandro. Nayade, por favor. Buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, continuando a lo que mis compañeros decían, luego vimos la segmentación del mercado de valores. Cuando queremos invertir en títulos valores, se puede hacer a través de dos mercados, nos decía.
que es el mercado primario, donde por primera vez se va a lanzar un título valor, una acción, un bono, y se lo hace en oferta pública, y para eso tenemos que tener autorización de la ASFI y tenemos que estar registrados en el mercado de valores. El mercado secundario abarca las negociaciones, transferencias de valores emitidos y colocados previamente en el mercado primario. Luego vimos cuando uno empieza a hablar sobre la negociación de un título valor, se lo puede hacer mediante dos mecanismos. El mercado bursátil, este es el mecanismo más formal donde se negocian títulos valores en un proceso presencial y virtual. Bueno, el virtual nos dijo que ya ocupa el 90%. Y aquí participan las agencias de bolsas para hacer las transacciones. El mercado extrabursátil, donde hay una negociación fuera de bolsa, es menos formal, pero debe ser reglamentado porque las transferencias de acciones tienen que notificarse. Este mercado puede también dividirse en segmentos de mercado primario y secundario, nos comentaba el licenciado. Luego pasábamos a los participantes del mercado. Bueno, dijo que esto lo íbamos a ver con más detalle más adelante, pero nos decía que aquí lo importante es saber el flujo que pueden nacer de los inversionistas o emisores. Si nace por el lado de los inversionistas, tenemos que tener en cuenta tres importantes componentes que nos dijo que es el riesgo, rendimiento y liquidez. Nos dijo que el aspecto importante es saber cómo está trabajando la entidad a la cual vamos a adquirir el título, de la cual vamos a adquirir el título valor. Para eso los inversionistas se contactan con algún intermediario, que pueden ser agencias de bolsas, corredor de bolsas o como se conoce el trader, em, que es el que hace el contacto entre el inversionista, bolsa de valores y emisor. Nos dijo que es como un link entre las tres entidades. Bueno, gracias, licenciado. Ok. ¿Qué me contesta? ¿Cuántos, las segmentos de mercado, cuántos mercados financieros tenemos y cuáles son? Alejandro. Espérame, Alejandro. Frías, Mamani, Edgar. Aquí, licenciado. El mercado bursátil y el mercado extrabursátil. Dentro del mercado bursátil se encuentra el primario y el secundario. No, Edgar. Vilma Huacara. Licenciado, en la segmentación de mercado de valores tenemos dos tipos, el tipo de colocación y el tipo de negociación. Dentro del tipo de colocación están el mercado primario y el mercado secundario, y dentro del tipo de No, negociación, el tampoco. mercado bursátil y extrabursátil. Arteaga. Paola. Licenciado, dentro del mercado, de los mercados financieros tenemos el mercado de dinero, mercado de capitales, mercado de futuros y derivados. Excelente. ¿Por qué es el mercado de dinero? Son instrumentos de corto plazo que se caracteriza por dar cabida a la negociación de activos financieros de muy corta vida, Sí. de que son menos de un año. Gracias, Paola. Maribel Condori. Buenas tardes, licenciado. Bueno, la segmentación de mercados financieros son tres: el mercado de dinero, mercado de capitales, mercado de futuros y derivados. El mercado de ¿El mercado dinero. de capitales qué es? El mercado de capitales alberga instrumentos de financieros de mayor plazo, superiores a un año. Eso. ¿Qué financia con ello? Maribel. Disculpe, buenas tardes. Perdón. ¿Qué financio con el mercado de capitales? El mercado de capitales alberga los instrumentos de mayor plazo, en este caso son superiores a un año, con diversas variables en cuanto a su liquidez y usualmente también de un mayor contenido de riesgo. Un ejemplo de esto son los bonos de arrendamiento financiero.
los bonos de subordinados, bonos corporativos y obligaciones resultantes de procesos de titularización. Ok, gracias. Neiva Alavi. Sí, licenciado. La segmentación de mercados está por el mercado de dinero, mercado de capitales y de futuros y derivados. El mercado de dinero son los que son a No, el mercado de futuros, ¿qué es? ¿El de futuros? Sí. Ya. En el mercado de futuros se negocian contratos de naturaleza financiera a largo plazo. Por ejemplo, había el forward, que son contratos de sujeción de precios en el tiempo, si no me equivoco. Estaban los futuros, que era un contrato de cantidad en el tiempo, o sea que ponemos, digamos, hoy algo, no sé, ciertas piezas y a 10 años lo tenemos que seguir vendiendo, algo así. Sí, hoy negociamos a un precio y a 10 años tenemos que seguir con el precio. También teníamos los swaps, que eran el intercambio de monedas. O sea, esto no trabajamos en Bolivia porque nuestro tipo de cambio es fijo, pero sí en otros países yo vendo en reales, otros me venden dólares y así. También teníamos las opciones, que era que cuando pasaba un tiempo, o sea, transcurría un tiempo, puede que esa deuda se convierta en una acción o en una deuda. Teníamos también los índices bursátiles que permitían realizar una combinación en el tiempo. Se llamaban derivados, creo que porque en el mercado de futuros se puede juntar un forward, si no me equivoco, con un futuro o un swap y se convertían me he olvidado, era en cover wash, sí, que era un sistema de mitigación, creo que de algún riesgo en el tiempo, o algo así, licenciado. Sí. Muchas gracias, Neiva. Excelente. Me alegra que hayan comprendido bastante bien este tema introductorio, porque va a abrir varias puertas a futuro para que continuemos la clase de manera más fluida. Estaba revisando hoy mi agenda y por alguna razón me he olvidado cargar su tarea. Bueno, voy a hacerla hoy y van a tener plazo hasta el día viernes para elaborarla, ¿ya? Les voy a dejar en la plataforma Moodle para que tengan ese punto. Ok, vamos a continuar. Me comentan si pueden verme la pantalla. Sí, licenciado, se puede ver. Ok, a ver, comentarles un poquito todo esta forma de trabajo que tiene el mercado de valores. Tiene que engranar básicamente en función de un marco legal institucional del mercado de valores propio de cada país. En Bolivia trabaja actualmente en un mercado de derecho comercial, ¿no? El Código de Comercio es más, manejaba toda la normativa relacionada al marco legal del mercado de valores, incluyendo la Comisión Nacional de Valores, pero después de todos estos, eh, digámosle así, estas actualizaciones, estos refrescamientos de normativas, pues han ido cambiando y modificando, ¿no? Es así que del derecho comercial, el Código de Comercio que se conoce, entra el derecho del mercado financiero, ¿no? Y entra lo que es la ley del mercado de valores. También está la ley del mercado del crédito, ¿no? O derecho bancario o ley de servicios financieros, como actualmente se conoce, ¿no? Entonces, de acá, el punto más importante va a ser que vamos a estudiar el derecho del mercado de valores. Les voy a dar un punteíto para que sepan de qué trata, porque el resto lo van a ver ustedes en su tarea, ¿no? A ver, dentro del marco legal institucional del mercado de valores, ¿ya? Es un marco bastante grande, bastante amplio,
donde está supeditado el mercado de valores al derecho al mercado financiero, ¿no? Que es la ley de servicios financieros, que está trabajando actualmente el gobierno en una actualización del mismo. Y seguramente el siguiente paso va a ser modificar la ley del mercado de valores, ¿no? Precisamente bajo esa lógica y más aún con el tema de la gestora como un participante adicional dentro del mercado, ¿no? El mercado de valores, un 80, 85% maneja fondos de las AFPs, entonces trabaja bajo ese punto en particular, ¿no? Y este supeditado a su vez en el derecho comercial, o sea, no es una ley que se encuentra trabajando actualmente de forma independiente. Lo que sí se está haciendo es eh, hacer mención siempre al derecho superior, en este caso, y eso es lo que está trabajando en ese punto en particular. El Código de Comercio tipifica algunos conceptos importantes que son necesarios que ustedes los vayan considerando para el buen eh, entendimiento de la materia. Si nos puede colaborar Paola Arteaga con los dos conceptos, por favor. Está bien. Título, valor. Legitima el ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo. Artículo 491. Tipos o especies regulados. Letra de cambio, pagaré, cheque, bono, cédula hipotecaria, certificado de depósito, bono de prenda, carta de porte y factura cambiaria. El título de valor, como dice su nombre, es un valor, ¿no? Que legitima un derecho propietario y un monto consignado, ¿no? Es como el billete. El billete tiene es un título de valor, ¿no? Y con más razón los títulos que se van a transar, al igual que un dinero, que son los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, un bono, etcétera, funcionan de la misma manera, ¿no? Por eso habla de qué tipo de valores podría existir, ¿no? Habla de una letra de cambio, de un pagaré, de un cheque, eh, de un eh, bono, que son los más utilizados acá en Bolivia, cédula hipotecaria y certificado de depósito. Bueno, cédula hipotecaria no tenemos, se va a trabajar seguramente en los próximos meses o años en ese punto, pues lo pueden evaluar ustedes como un tema de tesis. Certificado de depósito habla básicamente de lo que es los certificados de depósito que emite el Banco Central, ¿no? Trabaja en ese sentido. El bono de prenda lo propio, emite un tercero para solicitar crédito, y carta de porte y factura cambiaria, que son documentos principalmente para el comercio exterior, ¿no? Que también pueden ser negociados y transados. Es un punto importante en ese sentido. Gabriela Uribe. No está. Yasmín Huaynoca, perdón. Licenciado, buenas noches. Yesid. Tampoco Yesid. Mamani. Presente, licenciado. ¿Nos ayuda, por favor, con toda la diapositiva? Está bien, licenciado. Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Valores, CNV, de 2 de agosto de 1979. Sirvió de fundamento para la aplicación de la regulación, supervisión y fiscalización del mercado de valores. Ley número 1732 de pensiones, de fecha 29 de noviembre del año 1996, creó la Superintendencia de Valores en sustitución de la
de la CNB. Ley número 1834 del mercado de valores del 31 de marzo de 1998. Derogó artículos del 739 al 785 del Código de Comercio y abrogó la Ley Orgánica de la CNB. Ley número 1864 PCP de 15 de junio del año 1998 creó la SPDS fusionando las superintendencias de valores de seguros y de pensiones. Hoy es ASFI, nos regula pensiones. Gracias, Jessica. Bueno, un poquito de la historia de cómo está formada la ley de mercado de valores. Antes estaba generada a través de la ley orgánica o el decreto ley, como quieran verlo. Así se llamaba la Comisión Nacional de Valores, en el cual sustentaba y explicaba la regulación, supervisión y fiscalización del mercado de valores, ¿no? Estaba trabajando en ese sentido en particular. La ley 1732 de pensiones hace que se cree la superintendencia. La superintendencia, la superintendencia y se modifique la procedura que después pasó a mejor historia también. La ley vigente que después pasó a mejor historia también. La ley vigente actualmente Licenciado. es la ley 1884 del mercado de valores, ¿no? Que actualmente sigue vigente y es de la cual van a los trabajos. De esta ley lo que hace es particularmente extraer muchos artículos, específicamente la 789 y la 785 del Código de Comercio, y abroga la ley orgánica del mercado de valores, ¿no? Perdón, de la Comisión Nacional de Valores. Y con eso se da comienzo a un marco normativo más sustentado, más sostenible y mucho más estructurado para la generación de operaciones del mercado de valores, ¿no? Entonces ya tiene cada uno sus responsabilidades, etcétera. Esto se van a ir analizando en ese sentido. Por último, se crea la ley 18, con la ley 1864, ¿no? de coparticipación popular, ¿no? Esa es la ley que tenía el 98 don Gonzalo Sánchez de la Sada, crea esas leyes, y ahí crean las superintendencias, una de las cuales crea la SPBS, ¿no? Que es la Superintendencia de Valores, Pensiones y Seguros. Esta superintendencia estaba juntando a los tres actores porque tanto seguros como pensiones eran los principales, parte del Banco Central, los principales actores del grupo de compradores y vendedores. Esa ley se ha derogado, la ley 1834 no se ha modificado ni actualizado, entonces sigue hablando de las superintendencias en ambas. Sin embargo, hoy ASI es la que maneja el mercado de valores y ya no trabaja con seguros ni tampoco trabaja con pensiones, ¿no? Por la autoridad de pensiones y seguros, como manejar al papá y a la hija, digamos, ¿no? No tenemos Licenciado, se escucha un poco entrecortado. de valor. Manejar al papá y a la hija, digamos, no tenía mucho sentido en ese punto en particular. Sí, Alejandro. Licenciado, disculpe, se le está escuchando entrecortado como ya varios minutos. No se le escucha bien. ¿Alguien me estaba comentando algo? Licenciado, ¿nos escucha? ¿Ahora sí me escucha?
Mejor, igual. Buena. Sí, licenciado, mejor. Ya, de acuerdo, gracias. Bueno, estaba comentando que la Superintendencia de Pensiones y Valores y Seguros ya no existe, y sin embargo hay muchas leyes que hablan de la superintendencia. Se tiene que hacer una actualización para solucionar este tema. Y la ASFI maneja hoy día valores y además la banca como miembros y actores del sistema financiero, ¿no? Y seguros y pensiones lo hace la APS. Eddie Mata. Licenciado, buenas noches. Eddie. ¿Me escucha? ¿Me logra escuchar, licenciado? Buenas noches. ¿Nos ayuda con la diapositiva, por favor? Claro. Sí, todo bien. Regulación posterior al Código de Comercio. Ley 2064 de reactivación económica del 4 de marzo del 2000 modifica a la LMB en aspectos referidos a agencias de bolsas, fondos de inversión y titularización. Incluye la bolsa de productos. La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo del 23 de abril del 2002 regula las actuaciones administrativas de la SPBS, hoy ASFI, en relación con los regulados y terceros. Está reglamentada por el Decreto Supremo número 27175 del 16 de septiembre del, del 2003. Gracias. Económica por el efecto tango, ¿no? Buscar ayuda a que, a que la gente se dé cuenta de que hay un tema importante acá que está complicando el sistema financiero, ¿no? El otro tema ahí también que es complejo es que las empresas financieras estaban muy complicadas. Tal vez algunos de ustedes recordarán, había un corralito bancario, ¿no? Nadie podía sacar plata en Argentina por problemas serios económicos que tenía y que fue afectando a muchos países. Uno de ellos fue Bolivia, ¿no? Que incrementó su mora, todo fue un tema bastante complicado y es a causa de ello se creó un fondo para reactivar la economía. Ahí habla de cómo trabajan la bolsa, cómo trabajan los fondos de inversión, las titularizadoras, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un marco normativo reglamentario de este punto. Y el otro tema es el tema del procedimiento administrativo, ¿no? Ahí habla de quién debería administrar estos fondos, perdón, estas empresas, cómo regularlos y cómo ir trabajando con ellos frente a terceros, ¿no? Entonces, trabaja muy bien en ese sentido, en esa lógica en particular. Sin embargo, como les digo, nuevamente el reglamento habla de la superintendencia, no habla de la ASFI, ¿no? La ASFI hoy día, si bien se hubiera atribuido esas funciones, lo hace a través de su propia normativa, ¿no? No es una normativa del gobierno central, sino una normativa autónoma. Henry López. Elmer Huanca. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Por favor, si nos ayuda con la diapositiva.
Está bien. Ley de Mercado de Valores número 1834. Objeto, regular y promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente. Lineamientos generales. Introduce un nuevo, completo y moderno marco normativo, introduce nuevos conceptos, crea y regula nuevas instituciones y entidades participantes del mercado de valores, regula los mercados primario y secundario de valores. Ahí está identificado claramente el objeto, ¿no?, de esta ley, que es regular y promover. Las dos cosas importantes trabajar actualmente en el mercado boliviano, tanto generar las directrices importantes para su funcionamiento, y el otro tema es promover que la gente, ¿cómo lo va a hacer? O sea, a través de una organización, integrando eficazmente y transparente, ¿no? El otro tema importante es el nuevo marco normativo que implica toda esta ley, ya los nuevos conceptos, ¿no? ¿Qué tipo de productos se van a ofrecer? ¿Cómo se va a ofrecer? Las nuevas instituciones, los participantes, sus obligaciones y derechos, ¿no? Todo eso va en ese marco de ese punto en particular. Y finalmente, regula el mercado primario y secundario, ¿no?, como parte de las transacciones que se van realizando diariamente en este mercado en particular. Yesida Alejandro. Presente, licenciado. Por favor. Está bien, licenciado. Ley del Mercado de Valores número 1834. Valor. Comprende su acepción documentaria y su representación mediante anotación en cuenta. Son valores, los títulos valores del Código de Comercio. Inciso B, los valores emitidos por el Estado y sus entidades. Inciso C, los instrumentos de transacción en el mercado de valores que cumplan determinadas condiciones. Los valores tienen fuerza ejecutiva. Los valores son libremente transferibles. Es nula toda limitación a su circulación. Gracias. En el tema de valor, como os he dicho hace un momento, es que un título que por sí mismo genera una representatividad mediante una anotación en cuenta, ¿no? Y hay títulos valores que están reflejados todos en el Código de Comercio, pagaré, letra de cambio, todos que ustedes han debido ver, una materia eh, que se llama Derecho Comercial, creo, no sé qué materia, alguna cosa así con derecho han llevado, ya han visto seguramente sus puntos. El tema de los valores emitidos por el Estado y sus entidades, que lo van a ver seguramente en finanzas públicas, ¿no? Cuando se va trabajando en ese sentido, para ir trabajando la operativa del mercado del Banco Central y por qué hace todo este tema de operaciones. Y finalmente, los instrumentos de transacción mercado de valores que cumplan con determinadas condiciones, ¿no? Aquí es donde nos vamos a enfocar nosotros y vamos a ir viendo, particularmente para el sector privado, cómo va a ir arrancando con estos títulos, cómo se generan, cómo se comercializan y finalmente cómo se pagan, ¿no? Es el tema más complicado. Los valores tienen fuerza ejecutiva, dice, ¿no? En ese punto en particular se refiere a que por sí mismos pueden ser reclamados, protestados,
o gestionados para ejercer su derecho de cobro, ¿no? A eso se refiere particularmente. Los valores son libremente transferibles, es nula toda limitación a su circulación. Para que sea un título valor, siempre puede ser de libre transferencia. No puede generarse un título valor con, no sé, se me ocurre, solo puedes revenderlo 3 veces, ¿no? O 4 veces. O si lo revendes tienes una penalidad. Ese tipo de cosas ya no refleja un título valor. Cualquier cosa puede ser, ¿no? El menos un título valor. Ese es el punto importante. Kevin Corina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Nos ayuda, por favor? Estoy bien, licenciado. Ley del Mercado de Valores número 1834. Conceptos clave: oferta pública, información, veraz, suficiente, oportuna, hechos relevantes, información obligatoria de emisores, información reservada, información privilegiada. Estos conceptos son muy importantes que ustedes los tomen. Los vayan en función a estos conceptos. Lo vayan desarrollando de esa manera. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Carlos. Déjame un segundito a ver qué puedo solucionar. Deme 2 minutitos, por favor.
¿Ahora me escucha mejor? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se le logra escuchar. ¿Mejor? Sí, licenciado, creo que Excelente. mejor el audio. Ya, gracias. Continuaremos. Bueno, les decía que estos puntos son los conceptos clave que ustedes deberían manejar para comprender mejor la materia y lo que va de aquí en adelante. Como ustedes van a hacer su trabajo sobre la ley, entonces es importante que sea la base de su trabajo manejar estos conceptos mínimamente para continuar con los siguientes conceptos más complejos. Jocelyn Acha. No, la Noca. Tampoco. Aide Halcón. Presente, licenciado. Aquí. Por favor, con la Licenciado, ¿me escucha? diapositiva. Ahí. Sí. Transparencia. La información debe ser ampliamente difundida en el mercado de valores. Atribuciones de la Superintendencia de Valores. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Mercado de Valores. Regular, controlar, supervisar y fiscalizar el mercado de valores. Vigilar la correcta prestación de servicios. Absolver consultas y reclamos. Proponer normas. Autorizar la constitución, el funcionamiento, transformación, fusión de entidades. Otorgar, modificar y renovar las autorizaciones, registros y licencias de funcionamiento. Autorizar, suspender y cancelar la oferta pública de valores. Autorizar la emisión de nuevos valores. Supervisar, inspeccionar, establecer responsabilidades y aplicar sanciones. Conocer y resolver los recursos que le sean interpuestos. Instruir se suspenda o se liquiden operaciones bursátiles y extrabursátiles que se encuentren al margen de la ley y sus reglamentos. Llevar el registro del mercado de valores. Como ustedes pueden apreciar, pues la superintendencia, en su momento, y de la Dirección de Valores de la ASFI, pues tiene toda la normativa básica para generar la obligatoriedad de un trabajo muy regulado, mercado de valores, de muy alto rango. El tema de autorizaciones, prácticamente es el único ente que puede permitir suspender y cancelar alguna oferta pública, es un punto importantísimo ahí, y te autoriza para que hagas nuevas emisiones, ¿no? De función, como te he ido antes, y otros factores que va a ir evaluando en ese punto. Y lo más importante es donde te puedes registrar en el mercado de valores, ¿no? Es la entidad en la cual te permite o no realizar transacción en mercado de valores dependiendo tu necesidad de pericia, ¿no? Hace unos cuantos años atrás decían, ¿cómo es posible que Samuel de Medina no ha pagado impuestos, ha ganado 300 millones de dólares, ¿no? Ellos han autorizado que se haga la transacción en mercado de valores, se han generado el registro, ellos han hecho todo, y después dicen cómo se ha aprobado, ¿no? Bueno, son cosas que este gobierno entiende, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Entonces pues solo por un tema de conocimiento de cada uno de ustedes, mercado de valores, la transaccionalidad de esas acciones y otros títulos valores no genera tributos, ¿no? Es una transacción libre de impuestos, del IVA. Entonces, para hacer eso, tiene que realizar un registro adecuado, ¿no? Porque si no sería infinito y se va generando registros conforme cada vez se vaya realizando una nueva transacción en ese sentido. En el tema de la organización del mercado de valores, ahí tenemos
tres conceptos importantes. Uno que es mercado, que todos ustedes creo lo conocen. El mercado, que es el mercado financiero, ¿no? Donde ya se habla de negocios de dinero, básicamente, ofertantes y demandantes de dinero. Y eso a sus vez se van generando otros tipos de mercados, como es el mercado de valores, donde ese dinero es utilizado para inversiones o puede ser utilizado para financiamiento de terceros, y se va generando, emitiendo, perdón, en títulos valores, y se van realizando las transacciones en ese sentido. ¿Dónde está? Condori y Fabiola. Licenciado. ¿Nos ayuda, por favor? Organización del mercado de valores. Mercado de valores es parte de los mercados financieros, los que a su vez integran el sistema financiero. Sistema financiero. Mercados financieros, instrumentos financieros e instituciones financieras. Todos interactúan bajo normas o reglas establecidas por organismos reguladores especializados. Ok, ¿cómo está organizado? Está organizado por tres grandes grupos, ¿no? Hemos visto mercados financieros, instrumentos financieros e instituciones financieras, ¿no? Más adelante vamos a ir trabajando en cada uno de estos aspectos, ¿no? ¿Qué es un mercado financiero, un instrumento financiero, una institución financiera, qué es lo que hace, a qué se dedica, etcétera? Y además se tiene que tener ciertas normas y reglas en las cuales se va a ir trabajando en este sentido en particular. Vanessa Mendoza. ¿Ya está? Matías Larco. Tampoco. Nancy Aruquipa. Oscar Márquez. Sí, licenciado. ¿Nos ayuda, por favor, con la diapositiva? Ok, intermediación. Mercado de intermediación indirecta. Intermediario capta recursos del público y los coloca en forma de préstamo, cobrando una tasa de interés predeterminada. Mercado de intermediación directa. Las personas necesitan dinero para financiar sus proyectos, agentes deficitarios, y recurren a emitir valores, ejemplo, acciones u obligaciones, captando así los recursos que necesiten directamente de los oferentes de capital. Esos oferentes son los inversionistas que adquieren valores sobre la base del rendimiento esperado y el riesgo que están dispuestos a asumir. Gracias. Aquí están las dos formas de generación de préstamos e inversiones. Una de forma indirecta, que ya habíamos comentado, que son principalmente los bancos y los fondos de inversión, los cuales necesitan un tercero que genere esta, este trabajo, ¿no? Porque es indirecto porque el inversionista no sabe dónde va su dinero, ¿no? Y ese es el punto más importante ahí. Sin embargo, el, el, el prestamista o el que va a generar el préstamo, el crédito, no sabe dónde vienen sus recursos. También, ¿no? Entonces, hay una entidad que se dedica a hacer la fusión y conjunción de todo este tema para ver este aspecto en particular. Luego está el tema de la intermediación directa, donde sí se conocen estos ofertantes y demandantes y están dispuestos a asumir este riesgo y emitir títulos valores obteniendo recursos de esta entidad público-privada, natural o jurídica, ¿no? Para asumir este riesgo en particular. Y están dispuestos a asumir este riesgo conociendo a profundidad el proyecto de inversión que se tiene.
A ver, que nos ayude Marioli Callejas. Presente, licenciado. Por favor, señorita. Ya, organización del mercado de valores. Segmentos de mercado de valores. Los criterios diferenciadores más importantes son por el tipo de colocaciones, mercado primario, mercado secundario, por los mecanismos de negociación utilizados, mercado bursátil y mercado extrabursátil. Vuelvo a hablar de este mercado de colocaciones y mercado de negociación, porque eso lo estableció en la ley, ¿no? Especifica claramente qué es secundario, qué es primario, qué es bursátil y extrabursátil, ¿no? Entonces en la ley lo van a poder identificar y también son conceptos importantes que tienen que manejar y valorar. Ok, vamos a algo más interesante. Marioli, si nos puede ayudar por favor con el primer párrafo. ¿Qué es un valor? Los valores que son los valores que son los que más se conocen en nuestro mercado de valores son, de acuerdo al Código de Comercio, un documento susceptible de ser transado en el mercado de valores. Un valor debe darle al tenedor del mismo la legitimidad que requiere el ejercicio de éste según el derecho implícito, autónomo y explícito literal que el mismo conlleva. Es necesario porque el tenedor del valor debe exhibirlo para ejercitar su derecho. Es literal porque en el valor se explican tales derechos. Es autónomo porque el derecho consignado en el mismo puede ser ejercitado por el tenedor independiente autónomamente de las relaciones mercantiles que determinan su creación. Ok, gracias. Aquí hablamos ya un poco, ya entrando en materia, y vamos a empezar con el concepto más fácil, que es un valor. Y como habíamos dicho, eh, es un documento susceptible de ser transado, ¿no? Dentro del mercado de valores. Un valor, como tal, tiene una legitimidad, o sea, es un título valor legal, ¿no? De libre circulación en el mercado nacional. Asimismo, tiene característica de autónomo y de literal, ¿no? Entonces, ¿por qué literal? Porque como tal explica qué derechos tienes y es autónomo porque es consignado por sí mismo. Y lo puede vender, relacionar, crear, transferir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va en la mano de ese punto en particular para evaluar este aspecto necesario. Fanny Quiste, ¿está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, señorita. Si nos ayuda hasta el final, por favor. Está bien, licenciado. Según la ley del mercado de valores, el término valor es bastante amplio y engloba a los valores documentados, como también aquellos que son representados mediante anotaciones en cuenta, es decir, valores desmaterializados que son representados informáticamente y que para su circulación o transmisión ya no requieren de su entrega material o su manipulación física, sino que la misma se produce mediante cambios en los registros electrónicos que conlleva la entidad de depósito de valores. Los valores son los instrumentos de contenido económico, los cuales se negocian en el mercado de valores y tienen ciertas características y requisitos establecidos por la ley del mercado de valores. Gracias. A ver, dos temas importantes. El primero, los títulos valores. Por su lógica, se han generalmente trabajado con títulos valores físicos. A partir del 2015 acá en Bolivia, se genera un diseño y un proceso de realización de desmaterialización. Se han empezado con los depósitos a plazo fijo y se han ido avanzando a los demás
títulos valores, ¿no? Hoy día no existe un título de valor físico, ¿no? Todos son desmaterializados. Lo único que existen son comprobantes de pago dentro del mercado de valores y el registro en la entidad de puesto público. Estos títulos valores adquiridos, ¿no? Podemos hacerlo circular, transferir y está consignado qué debemos hacer para cobrar o para venderlo, ¿no? Entonces, está especificado en ese punto en particular en ese sentido. Un tema también importante acá es que los títulos valores tienen que ser de contenido económico, ¿no? Y además que al ser contenido económico puedan ser de fácil negociación, ¿no? En la bolsa de valores, siempre y cuando esté dentro del marco normativo de la ley de mercado de valores y la normativa correlacionada en ese aspecto. Stephanie Vila. ¿No hay? Eliana Sosa. Presente, licenciado. ¿Nos ayuda, por favor, con la diapositiva? Ya está bien. ¿Cómo se clasifican los valores? Según su cualidad o naturaleza, los valores se clasifican en A. Valores de participación. Son varios que le otorgan a su tenedor participación en un patrimonio específico. Es el caso de las acciones que representan una alicuota parte del capital social de una sociedad anónima, en las que el tenedor del valor es socio o partícipe de la empresa emisora. También es el caso de los valores representativos de cuotas de participación en un fondo de inversión cerrado. Aquí dos temas importantes, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de títulos valores, tenemos que cualificarlos. Y una cualificación de ellos es cómo se han generado, cómo se han originado. Uno de ellos, por ejemplo, son títulos valores de participación. Es decir, que esos que han tenido esas personas han trabajado en un título valor de propiedad, ¿no? Entonces yo me da una participación dentro de esa entidad. Yo por adquirir este título de valor soy propietario. No soy acreedor, soy propietario, ¿no? Entonces estoy comprando un capital, no un pasivo, para que lo tengan el tema un poco más claro. Estos títulos valores trabajan bajo la lógica de la generación de un capital social de características autónomas, ¿no? Va en ese sentido, aportando particularmente ese aspecto. Y segundo, habla de un socio, un partícipe en la empresa emisora, me podría generar esta participación. Como ustedes ven, hasta genera un 1%, ven ahí ese señor, tiene una acción, entonces tiene 1% de esa empresa por tener ese título de valor llamado acción, ¿no? También funciona por un fondo de inversión cerrado donde se genera esta generación de títulos valores en ese sentido. Eso por esta parte. Sergio Llana. Buenas noches, licenciado. ¿Me logra escuchar? Sí, buenas noches. Los dos, por favor, nos ayudan. Está bien, licenciado. Valores de contenido crediticio. Son valores que representan una obligación para el emisor o una alícuota parte de un crédito colectivo asumido por este. Es el caso de los bonos y pagares emitidos por las empresas en los que el tenedor es el acreedor del emisor simbólico. Inciso C. Valores representativos de mercaderías. Son valores que le otorga al tenedor el derecho de propiedad de determinados bienes o mercaderías que se encuentran en depósitos
Es el caso de los certificados de depósitos emitidos por los almacenes generales de depósito y los bonos prenda de warrants. Muchas gracias. Eh, a ver, títulos con contenido crediticio es que el que va a emitir te está diciendo, yo emito este título, pero préstame plata por este título, ¿no? Es como prestar plata bajo un documento, más o menos. Y así funcionan los pagarés, así funcionan los bonos. Entonces, primero que tienen una condicionante, un contenido crediticio, así que es un crédito que te estás otorgando y en función de ese monto se va a generar para las empresas eh, un aspecto muy importante, ¿ya? Que es básicamente ser acreedor de estas empresas, ¿no? Uno es acreedor, es decir, que me deben dinero, ¿no? Cuando yo hago una inversión, este tipo de títulos, valores. Y yo al emitir me convierto en deudor, ¿no? Es como si me obtuviera un préstamo, se va trabajando para en ese sentido, esa lógica. Y por el otro lado, son valores representativos de mercaderías, ¿ya? Eh, son, igual se llaman bonos de prenda, donde una almacenera, depósito de valores, o almacén genera depósito, genera un título de valor que se llama warrant, que es el bono de prenda. Licenciado, buenas noches. Me llamó hace un momento, no pude contestar. ¿Será que puedo leer ahora? Sí, claro, Stephanie. Ok, El ya, inciso A solamente, por favor. está bien. Valores con garantía, quirografía. Son valores garantizados por todos los bienes existentes y futuros del emisor, es decir, el patrimonio de la sociedad emisora garantiza la emisión. Ahora, cuando uno empieza a hablar de títulos valores, hay que ver otro tipo de clasificación, que es el tema de su garantía. Yo te voy a dar este título valor, tú me lo compras, pero ¿qué garantía tengo de que me vas a pagar en el tiempo? Uno de ellos, por ejemplo, el más utilizado actualmente en el sistema financiero boliviano, es la garantía quirografaria, ¿no? Entonces, esta garantía lo que hace particularmente es que se va a, a garantizar esta deuda con los bienes actuales de la empresa y los bienes que van a venir en la empresa fruto de esta emisión, ¿no? Yo obtengo los recursos, voy a hacer inversiones seguramente de corto y a largo plazo, y con eso se va a generar el patrimonio de la entidad emisora para garantizar la emisión, ¿no? Entonces, en muchos textos antiguos se llamaba garantía de la empresa, entran en respaldo de esta emisión de estos títulos valores. Stephanie, si sigue ahí, si sobre eso nos puede ayudar. Está bien. Valores con garantía hipotecaria. Son valores garantizados por la hipoteca constituida sobre un determinado bien inmueble. Gracias, ¿no? Aquí está, como pueden ver, es un bien inmueble que está en garantía. Ya dice una hipoteca, ¿no? O sea, la figura de abajo, como su nombre indica, se está entrando en garantía
garantía este mes. ¿Qué pasa si al final del tiempo no paga? Pues la entidad del acreedor lo que hace es entrar a un proceso de conciliación. Puedo quedar con el inmueble o en su defecto hacer algo mucho más complejo como es un juicio y al final se puede realizar el tema de una ejecución, ¿no? de este crédito y pues también se recupera, ¿no? La única diferencia entre ambos casos, la negociación y esto es el tiempo, ¿no? El tiempo va a determinar este aspecto, cómo va funcionando el tiempo. Ok, jóvenes, el Repli terminaremos acá. No tengo el cargador de mi computadora y está en 3%. Seguramente ya se apaga. Entonces, les pido por favor lo terminemos acá y continuamos el día de mañana. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Es licenciado, hasta luego.